Hubo un tiempo en que la gente temía al defensor. Se llamaba Timo Werner. Rápido como el rayo y letal en el contraataque, en la temporada 2019-2020 marcó 3 goles y dio 13 asistencias en solo 45 partidos. Era imparable, pero hoy solo tiene un gol y 3 asistencias en 27 partidos. Olvidado en el Tottenham, no deseado en su club natal, el Leipzig, y completamente irreconocible. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó de ser uno de los delanteros más emocionantes de Europa a un hombre olvidado en todo el mundo? Para entender este caso tenemos que remontarnos a la época en la que Werner estaba en la cima. Los aficionados del Chelsea se estaban arrancando los pelos. Hubo un momento en el que Timo Werner era el chico. Fue uno de los jóvenes delanteros más emocionantes de Europa y luego empezó en el Stuttgart. Werner no lo tuvo fácil. Se topó con el fútbol profesional de niño, corrió a toda velocidad hacia la academia juvenil del VfB Stuttgart con 10 años. A los 16 ya jugaba con la selección sub-19 y marcó 24 goles en una temporada. 24 goles, y probablemente mientras todavía hacía su tarea del colegio. Este logro no pasó desapercibido. En 2013 ganó el Fritz-Walter-Medaille en oro, básicamente el premio al futuro talento del fútbol alemán. La mayoría de los ganadores lograron grandes cosas después. Pensemos en Götze, Havertz. Y entonces, con solo 17 años y 4 meses, Timo hizo su debut en la clasificación para la Eurocopa con el Stuttgart y se convirtió en el jugador más joven de la historia del club. No mucho después rompió récords como si fuera una lista de tareas pendientes. El debutante más joven en la Bundesliga, el jugador más joven en la DFB Pokal, el goleador más joven de la Bundesliga, marcó 2 veces contra el Friburgo y se convirtió en el jugador más joven en marcar un doblete. El hombre estaba en llamas y estaba decidido a demostrar que no era una maravilla de una temporada. ¿Sabías que jugó 95 partidos en la Bundesliga con el Stuttgart antes de cumplir 21 años? Incluso se convirtió en el jugador más joven en alcanzar las 50 apariciones en la Bundesliga, un récord que solo fue superado por un tal Kai Havertz. Pero luego en 2016 el Stuttgart descendió. Werner no quería jugar en la segunda división, así que dio un paso audaz y se unió al RB Leipzig, un club recién ascendido que estaba jugando su primera temporada en la Bundesliga. Y vaya que valió la pena. En su primera temporada en Leipzig marcó 21 goles, convirtiéndose en el máximo goleador alemán de la Bundesliga y llevando al Leipzig directamente a la Champions League en su primer intento. Timo era pura velocidad electrizante, carreras mortales hacia profundidad y un verdadero instinto de gol, y siguió rompiendo récords. En 2018 se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los 150 partidos en la Bundesliga. Sí, 150 partidos con 22 años. A esa edad la mayoría de la gente sigue la universidad, pero él ya era una superestrella. No solo marcaba contra equipos pequeños, anotó en partidos importantes como su doblete contra el Bayern de Múnich. Era la esperanza de la próxima generación alemana. Hasta 2019 marcó su gol número 50 en la Bundesliga, celebró hat-tricks e incluso tuvo una actuación con 3 goles y 3 asistencias en un solo partido. Esto es algo que solo ves en el modo carrera del FIFA. Y cuando llegó su momento de irse del Leipzig en 2020, lo hizo con estilo. Se despidió como el máximo goleador del RB Leipzig con 95 goles. No está mal para alguien que aún no estaba en su mejor momento. En este punto todos pensaron que Timo Werner era el delantero moderno perfecto, joven, rápido, alemán. Y el Chelsea lo vio y pagó. Lo fichó por 55 millones de euros, activando su cláusula de rescisión. Firmó un contrato de 5 años y el 1 de julio de 2020 fue oficial. Timo Werner vestía de azul. Su debut no estuvo mal. El Chelsea venció 3-1 al Brighton en la primera jornada, y aunque no marcó, se vio por qué causaba tanto revuelo. Su ritmo, su energía, era como un Fórmula 1 con botas de fútbol. Pero los aficionados del Chelsea no querían buenas carreras, querían goles. Y pronto los tuvo. Marcó su primer gol en el Chelsea en la EFL Cup contra el Tottenham, aunque perdieron en penaltis. Y luego llegó a su presentación oficial en la Premier League, un doblete y una asistencia contra el Southampton. Finalmente, Stamford Bridge vio por qué la Bundesliga lo había lavado durante años. Pero entonces empezó a fallar ocasiones claras. Pasó por una racha de 14 partidos sin marcar en la Premier League. Fue brutal, pero Werner no se rindió. Siguió corriendo, presionando y creando espacios para otros.
Unas semanas después rompió la maldición, marcó contra el Newcastle y las celebraciones mostraron el alivio de un peso de 10 toneladas quitado de sus hombros. Pero muchos aficionados lo vieron como suerte o como coincidencia, y Werner estaba decidido a demostrar que estaban equivocados. Lo hizo en semifinales de la Champions League contra el Real Madrid. Llegó en el momento justo, en el lugar correcto, y marcó el gol que selló el pase del Chelsea a la final, 2-0. Sí, pasó de ser un flop a ser clave en una final de Champions. Y luego llegó la coronación. El Chelsea venció al Manchester City en la final. Werner no marcó, pero sus movimientos causaron caos en la defensa rival. Ese título quedó en los libros de historia. La siguiente temporada, Werner jugó en la Supercopa de la UEFA contra el Villarreal y ayudó al Chelsea a ganar el otro título en penaltis. Marcó su primer gol en la Carabao Cup contra el Aston Villa y volvió a ser clave en los cuartos de final de la Champions League contra el Real Madrid en 2022. El Chelsea lideraba 3-0 en el global, parecía que harían el milagro, y Werner marcó uno de esos goles importantes, superando a Courtois. Pero luego vino la remontada del Madrid con Benzema y el Chelsea quedó eliminado. Aún así, Werner dejó una impresión. Fue parte de un equipo que ganó la Champions League y la Supercopa y tuvo momentos en los que su ritmo y ética de trabajo cambiaron partidos, incluso cuando no marcaba. Su etapa en el Chelsea fue una mezcla de altibajos. En un momento volaba por el campo y el siguiente fallaba oportunidades clarísimas. Era confuso, era frustrante, pero también extrañamente adorable. Werner nunca dejó de correr, nunca dejó de luchar, y a veces eso es suficiente para ganarse a la afición. Pero todos sabían que no sobreviviría en la Premier League, necesitaba un nuevo comienzo. ¿Y qué mejor lugar que el club donde marcó más de 30 goles en una temporada? Así que después de los altibajos en Inglaterra, Timo Werner hizo lo que muchos haríamos si las cosas se ponen caóticas. Volvió a casa. De regreso al Leipzig, donde los goles fluían como agua y los aficionados cantaban su nombre. El traspaso fue uno de los 30 millones de euros, pero no se trataba de dinero. Era paz mental, menos presión, más amor. Firmó un contrato de 4 años y se notó el cambio de energía. Solo unos días después de su regreso ya estaba en el campo contra el Colonia. No tardó mucho en marcar. Un disparo desde fuera del área que el portero podría haber parado, pero no lo hizo. Y el estadio estalló, y Werner volvió a sonreír. Era como decir, sí, estoy en casa. Luego marcó un doblete contra el Bochum, pero no uno cualquiera. Eran sus goles 100 y 101 con el Leipzig. Se convirtió en el primer jugador en la historia del club en alcanzar los 100 goles, algo impresionante para un equipo que hace una década ni siquiera estaba en la Bundesliga. Pero el fútbol es así. En un momento estás volando y al siguiente, la vida te da una patada. En un partido de Champions contra el Shakhtar, Werner se lesionó el tobillo. Primero pareció leve, pero luego llegó el diagnóstico. Se perdería el Mundial 2022, y el momento no podría haber sido peor. Sinceramente, Alemania podría haberlo necesitado. Su ritmo, sus carreras, su presencia en torneos grandes, esta lesión le costó muy caro. La dinámica que había construido se frenó en seco, y aún así se recuperó y marcó su gol número 100 en la Bundesliga, en una victoria 3-2 contra Augsburgo. Pero algo era diferente. El Werner que vimos ya no era el mismo de 2019-2020. Jugaba bien, pero no brillaba. En la temporada 2023-2024, el entrenador del Leipzig, Marco Rose, lo relegó a la banca. Solo 8 partidos de liga como titular. Esto no era un pequeño declive, era un choque frontal de un tren. Con el Leipzig peleando por la Champions y la Europa League, el club tomó una decisión. En enero de 2024, lo cedió al Tottenham. No fue un castigo, sino un salvavidas. Una oportunidad para que Werner recuperara su ritmo en un equipo con más espacio. Y al principio sonó bien. Los Spurs necesitaban un delantero rápido por lesiones. El Leipzig quería hacer espacio, y Werner solo quería minutos. Los aficionados del Tottenham eran cautelosamente optimistas. No esperaban al Werner de 2019, pero tal vez la versión que desarmaba defensas con su velocidad sí estuviera allí. Y al principio hubo destellos. Buenos movimientos, algunas asistencias, suficiente para que el Tottenham dijera, sí, extendamos el préstamo. Pero luego llegó la realidad. Después del entusiasmo inicial volvió a verse al fantasma de Werner, vacilante, inseguro, con poca confianza. Solo un gol y 3 asistencias en toda la temporada.
Para un delantero en un equipo ofensivo como el de Hans Postecoglou, esto era insuficiente. Los aficionados esperaban fuegos artificiales y recibieron una bengala mojada. Y luego vino el golpe final. El Tottenham dejó claro que no ficharía permanentemente. Tenían una opción de compra de 8,5 millones, casi regalado en el fútbol actual, pero no la ejercieron. Lo devolvieron al Leipzig. Y ya no se puede culpar al Tottenham. No encajaba allí. No era solo por las estadísticas, era por la confianza, por el instinto goleador perdido. Ahora ni siquiera el Leipzig lo quiere. Su director deportivo básicamente dijo: necesitamos aire fresco. Un mensaje claro: Timo, por favor, recoge tus cosas. ¿Pero hay alguna esperanza? Tal vez. El Leipzig despidió a Marco Rose y busca un nuevo entrenador. Un nuevo técnico podría darle una segunda oportunidad. Pero por ahora Werner no es el plan A, ni el B, ni el C. Es una nota al pie de página. Olvidado por los Spurs, no deseado por el Leipzig y cada vez más fuera de la discusión. ¿Qué causó su declive? Número 1. Se fue de la Bundesliga demasiado pronto. En 2020 era imparable, 34 goles en 45 partidos. Pero se fue a los 24 años, cuando podría haber madurado un año más en el Leipzig. Número 2. La presión en el Chelsea. Llegó como un fichaje de 50 millones, no como una promesa. Y en el Leipzig tenía espacio para correr. En el Chelsea las defensas eran más compactas. Y número 3. La Premier League es despiadada. En Alemania fallar una ocasión no era el fin del mundo. En Inglaterra, los medios y los aficionados no perdonan. ¿Todavía puede resurgir? Quizá bajo un nuevo entrenador en el Leipzig, pero el tiempo se agota. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Werner puede volver a ser el de antes? Escuchamos tu opinión en los comentarios. Este vídeo ha llevado casi 4 horas de edición. Si disfrutaste este contenido, agradecemos muchísimo que dejes tu like y te suscribas al canal. Por último, te invitamos a ver este otro vídeo tan interesante que está apareciendo por pantalla. Nos vemos en el próximo vídeo.